Seguimos con Cinco Sentidos y vamos a hablar de un tema que lo anunciábamos, lo adelantábamos ayer, que es el endeudamiento. No sé qué tan endeudado está usted del otro lado. De este lado hay varios endeudados. Y para eso vamos a hablar con el economista Ramiro Correa, que viene cada 15 días a darnos tips, consejos para resolver este tema en casa. Bienvenido, Ramiro. ¿Cómo andás, estás? Caro? Muchas gracias por la invitación. Nos vas a traer buenas noticias. Un tema famoso, sí, vamos a tratar de dar buenas noticias. En primer lugar, hay que decir que para tener una deuda basta con, por ejemplo, usar la tarjeta de crédito, como hemos hablado en programas anteriores, y ello ya se cuantifica como una deuda, por lo tanto entra en la estadística. O sea que no hay que imaginarse solo deudas muy grandes o la que nosotros pensamos impagable, una casa, un auto, lo que fuera. Cualquier tipo de deuda pequeña ya me hace entrar en la bolsa del deudor, ¿no? Entonces, tengo tarjeta, soy deudor. Exactamente. Entonces hay que pensar primero que el concepto de deuda no es bueno ni malo, como lo hemos visto también, sino que hay que ver para qué utilicé esa deuda, en qué contexto, y sobre todo lo que hay que tener presente es cuánto debo y qué orden voy a hacer para poder pagar esas deudas y tener algunas reglas en mente, que es lo que sí o sí tenemos que evitar cuando tenemos muchas deudas y entramos en algún círculo de no poder pagar, de atrasar pagos o lo que fuera, que es un poco lo que vamos a plantear hoy y ver cómo podemos solucionarlo. O sea que cuando se habla de 1 millón de personas en el clearing, estamos hablando de 1 millón de personas que tienen una tarjeta de crédito. Exactamente. O sea, mínimo, por ejemplo, mínimo. tenemos en Uruguay, como dice ahí, 1,2 millones de deudores, aproximadamente la mitad de la población, ¿sí? De distintas categorías, como decíamos, deudores que no tienen ningún tipo de problema en su vínculo con la deuda, que lo pagan en tiempo y forma, que no tienen problemas, que no les afecta, así como la peor situación de todas, que es el deudor incobrable, que mucha gente quizás esté en esa situación, en donde entramos en casos donde empresas que se dedican a rescatar esas deudas empiezan a llamar constantemente al que debe, con especie de amenazas, con cuestiones de ir a juicios o lo que fuera. O sea, tenemos un abanico bien importante ahí adentro, y es importante en primer lugar identificarnos como deudores. O sea, si somos deudores, decir sí, tengo una deuda, como primer cosa, amigarse con ese concepto, que no sea el fin del mundo, y luego empezar a ver, bueno, esa deuda es buena o es mala, en qué categoría entra, y para eso tenemos una herramienta que es pública, que yo recomiendo muchísimo, que es en la página mismo del Banco Central. Uno puede poner en su buscador cualquiera calificación de deuda del Banco Central del Uruguay y uno ingresa su cédula y ya te dice qué tipo de deudor sos. ¿Sí? Salgo de acá y voy a Exactamente. mirar a ver Ahora si estoy todos en el pueden 1 o hacerlo en en el el BCU, 5. ahí lo están viendo en la pantalla. Tenemos 5 categorías diferentes, insisto, es entrar a la página del Banco Central, poner tu número de cédula y esto ya te salta como, te va a dar qué categoría estás. Y tenemos 5 categorías que son bien importantes. Tenemos la categoría 1, que es el mejor tipo de deudor, digamos, es el que paga en fecha, que no tiene ningún tipo de problema con su deuda. Después tenemos categoría 2, con algún retraso muy leve, estamos hablando de 10, 15 días de retraso, 20 días quizás en algunos casos, pero no más que eso, no es un deudor con problemas. Y luego entramos en los grupos problemáticos, los grupos críticos, que son el grupo 3, 4 y 5. Que ahí se empiezan a poner en Exacto, rojo. se empiezan a poner cada vez más rojos, en donde el 5 es el incobrable, digamos, el deudor que ya se lo califica como incobrable, que tiene una deuda que no la va a poder pagar o que es casi imposible que la vaya a pagar, que ¿no? le va a impedir después acceder a otros Exactamente. créditos. ¿Cuál es el principal problema de esto? Es que cuando nosotros vayamos a pedir otro crédito, cuando precisemos dinero para una compra o lo que fuera, si ustedes alguna vez les pasó que fueron al banco a pedir un crédito o lo que fuera, ven que su computadora pone la cédula y lo que están buscando es esto, básicamente. El sistema financiero está conectado, todos los bancos pueden acceder a esto y ver cuál es nuestra calificación crediticia como primera información que van a medir. O sea, conclusión 1, somos más deudores de lo que Exacto, pensamos, no nos exactamente, autopercibimos tan exactamente. deudores como somos. Además, eso no es tan malo o no tiene por qué, a priori. Exactamente, exactamente. Entonces, identificándonos como deudores y teniendo como esa relación sana, que es importante, decir, bueno, tengo una deuda, la tengo que pagar, viene, bueno, ¿cómo podemos manejar mejor esta estrategia de pago, de salir de esas deudas? Y ahí en ese sentido hay como una tríada que es la base fundamental, que es ordenar, priorizar y negociar. Acá está lo importante. ¿Cómo salimos del círculo? ¿Cómo salimos? ¿Cómo cuantificamos nuestra situación y empezamos a salir? Entonces, en primer lugar, yo lo que tengo que tener cuantificado es cuánto debo, ¿no? Que muchas veces, y como lo hemos visto en otro programa, decir, bueno, yo debo la cuota mensual de mi crédito. No, yo debo mucho más que eso. ¿Tá? Yo tengo que cuantificar la deuda total. Al final. Al final, exactamente, que era, bueno, todas las cuotas que estoy pagando por la cantidad de meses que acordé, bueno, ahí voy a tener el total de deuda que yo voy a pagar. Entonces eso es importante. Por otro lado, lo que tengo que empezar a hacer es ordenar mis gastos,
y mis ingresos. Y cuando digo ordenar, no digo solo de conducta, decir, bueno, soy más prolijo o menos prolijo, sino algo bien simple que es registrar. Yo siempre le digo a la gente, registren en un cuaderno, en una hoja, en un Excel si son más sofisticados, cuáles son sus ingresos mensuales y cuáles son sus gastos mensuales. ¿Y cómo sugerís hacer eso? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 15 días? ¿De Eso qué manera es eso más depende un eficiente? poco de qué tan minucioso sea uno. Hay personas que les cuesta más llevar este control, hay personas que les es más fácil. Yo recomiendo que lo mínimo sea mensual, ¿no? Que un día digan, bueno, a principio de mes, sentarse y decir, mis ingresos son estos y lo que yo gasto en un mes, los gastos que yo tengo en mente son estos. El alquiler, la cuota del club, bueno, las cuentas que tengo que pagar, la tarjeta de crédito, todo lo demás. Porque eso me va a poner en orden en cuánto gasto yo por mes, que muchas veces ni siquiera lo sabemos. No lo sabemos y además seguramente la sorpresa sea que gastamos mucho más de lo que podemos. Exacto. Muchas veces gastamos más que nuestros ingresos y en segundo lugar, ¿saben qué hacer? Nos va a mostrar en qué gastamos. Y cuando yo empiezo a hacer ese traqueo mensual, es decir, todos los meses empiezo a registrar, después uno se va enterando y decir, uy, el mes pasado la verdad que me pasé con las salidas, me pasé con los gastos de ropa, me pasé con las comidas afuera, con el delivery, con lo que fuera. Entonces, ir identificando es clave para ir atacando esos gastos que puedo evitar y no cargar la deuda. En segundo lugar viene esto de priorizar, decir, bueno, si yo tengo muchos gastos, ¿tá? Yo tengo que priorizar, hay algunos que los tengo que pagar sí o sí. El alquiler lo tengo que pagar sí o sí, la cuota del club capaz que la tengo que pagar sí o sí porque para mí es muy importante. Y la tarjeta de crédito ya aprendimos la tarjeta de crédito también porque si no me van a ir con intereses, con mora y todo lo demás. Y luego, pasado eso, si igual tengo deudas que yo estoy viendo que no estoy pudiendo afrontar a todas, siempre está la posibilidad de negociar, ¿tá? O sea, yo puedo negociar con aquellos que me prestaron dinero, con una casa de crédito, con un banco, con la tarjeta de crédito mismo, decir, bueno, esta es mi situación, no estoy pudiendo pagar el total, cómo podemos refinanciar, cómo podemos trabajar, eso se puede hacer y es una herramienta que muchas veces ayuda, ¿tá? Ahora, ¿es la primera herramienta a la que tenemos que recurrir o...? No necesariamente. En primer lugar, de vuelta, ¿cuál es mi estado de situación? ¿No? Porque muchas veces uno dice, no estoy pudiendo pagar las deudas y quizás mira y dice, che, pero este gasto yo lo podría eliminar o achicar bastante y me va a dar para pagar todo lo que debo. Entonces, en primer lugar, ¿dónde estamos parados? Si llego a una situación en donde no me puedo hacer cargo de las deudas, ahí es fundamental, antes de dejar de pagar y fingir que no existe la deuda, que muchas veces pasa, la deuda sigue ahí, aunque pensemos que no está. Es psicológica la deuda. Exactamente, y va a seguir cargando intereses, mora y todo lo demás. Antes de eso, importantísimo sentarse y negociar. Haces referencia en esta placa a las metodologías de finanzas personales. Exacto. Las finanzas personales, que es una parte de las finanzas, tiene ciertas metodologías estándar que a veces sirven y a veces no, depende de la situación de cada uno, obviamente, que están probadas en donde dan buenos resultados. Tenemos, por ejemplo, el método bola de nieve, ¿no? Que lo que dice es, bueno, yo tengo que ordenar todas mis deudas y empezar pagando las más chicas de todas para ir eliminándolas, ¿tá? Entonces ahí estas personas que les gustan ver resultados, salir rápido, empiezan a, bueno, esta deuda ya la liquidé, luego que liquidé esa deuda, ese monto lo transfiero a una deuda más grande y así sigo. Claro, hay veces que uno no puede reordenar tan fácil la deuda de menor a mayor o elegir pagar una u otra, pero si existe la posibilidad se puede hacer. Después, de más chiquita a más grande. De la más chica a la más grande, ¿tá? Después viene el método avalancha, que es más sofisticado, que es ordenar la deuda por la tasa de interés que estoy pagando. Aquellas deudas más caras son las que voy a enfrentar primero, las que voy a tratar de liquidar primero para pagar el efecto del interés compuesto, como hemos visto. Es la más eficiente en términos financieros, digamos, pero a veces no es la más fácil de ejecutar. ¿Y cuál podría ser una deuda cara? Y una deuda cara, como vimos, hay que ver cuál es la tasa de interés del mercado, pero si estamos hablando de tasas de interés de por arriba del 50, 60, 70%, claramente son tasas de interés muy elevadas. Un crédito, por ejemplo, de una casa. Un crédito al consumo, ¿sí? Por ejemplo, un crédito de tarjeta de crédito. Generalmente los préstamos inmobiliarios, como nombrás vos, suelen tener tasas de interés muy bajas porque son a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces no representa un mayor problema de tasa de interés. Sí, la cuota puede ser elevada porque obviamente el capital que perdí es alto, pero suele ser una tasa de interés que no es muy elevada. Que no varía. Después viene el método 50-30-20, que es decir, bueno, mi ingreso lo divido 50% de los gastos básicos, 30% para estilo de vida, algún gasto extra y un 20% para liquidar deudas o ahorrar efectivamente si es que se pueda, ¿no? Si hablamos de sofisticación, esta es mucho más sofisticada. Esta es mucho más sofisticada. Ya tenés que andar calculando. Claro, ya tenés que calcular cuál es tu ingreso mensual, que a veces no todos ganamos ingresos fijos, sino que puede ser variable, e ir sacando los porcentajes, claramente. Pero
Yo lo que invito a la gente es que se empiece a entrenar en esto, porque una vez que uno se entrena y todos los meses empieza a registrar, se vuelve muy fácil en realidad. Entonces hay que empezar a hacerlo, ese es el primer paso. Después viene el fondo de emergencia, muy recomendable también, sobre todo para la población que no tiene ingresos fijos, ¿tá? Esto puede pasar. Tenemos una masa de uruguayos que tiene su ingreso fijo, que sabe exactamente cuánto gana mes a mes, pero hay toda una parte, trabajadores independientes, profesionales universitarios que facturamos, donde no tenemos un ingreso fijo por mes, sino que según cómo vamos trabajando, cómo vamos vendiendo, lo que fuera, nuestros ingresos van en eso. Entonces, es importante en este sentido porque puedo tener meses muy buenos y meses muy malos. Entonces, tener un fondo de emergencia que se estima entre 3 y 6 meses de gastos, es decir, que yo pueda guardar 3 o 6 meses de gasto para adelante, me ayuda a estas variaciones que yo tenga en el ingreso. Si un mes se me cae el ingreso, tener ese fondo de emergencia para no endeudarme y tener que ir a una casa de crédito, pedir un préstamo, lo que fuera, para cubrir los gastos que generalmente son mucho más permanentes, Que ¿no? ahí a lo que te fuerza es a aguantar el consumo Exactamente, espontáneo o esos exactamente. gustitos que uno se da y dice, no, estos meses Sí, necesito exacto. guardarme para poder generar Exacto. ese fondo de emergencia. Por ejemplo, cuando uno pasa mucho, ¿no? En determinada altura de la vida uno dice, bueno, me voy a ir a vivir solo, salgo de la casa de mis padres, lo que fuera. Yo siempre recomiendo tener por lo menos 6 meses de alquiler acumulados. No solo la plata para el próximo mes, sino 6 meses que uno pueda tener como esa tranquilidad. Incluso a veces es psicológica, es decir, bueno, tengo el dinero ahí y no estar en la desesperación de que a veces se me cae un ingreso, una venta o un trabajo, y entonces ahí se desestabiliza todo. Entonces es bien importante el fondo de emergencia. Y por último, el sistema de sobres, que es mucho más tradicional, mucho más antiguo, que es dividir la plata en pequeños sobres. Es decir, bueno, esto es alquiler, tarjeta de crédito, todo lo demás, esto es para salidas, esto es para delivery y no mover la plata un sobre otro, sino ir bien gastándola, material, bien ir usando. física Es bien esa. físico, claro, exactamente. Hoy se puede hacer con las cuentas bancarias, con las distintas aplicaciones que hay muchas herramientas. Y por último, algo que no dije, que me parece súper importante, que también la gente puede indagar, es que hay muchas aplicaciones de celular gratuitas que me permiten, por ejemplo, ordenar los gastos, donde yo puedo ir registrando y después incluso la misma app me categoriza, me dice, bueno, estos fueron salidas, estos fueron bienestar, esto fue alquiler, lo que fuera. Entonces ahí ya tengo sistematizado, ¿no? Y entonces, presentando esta metodología, si te parece, Caro, hacemos como un segundo capítulo en la próxima Ejemplos edición. prácticos, Exactamente, ejemplos que es ver los casos prácticos que vamos a plantear con personas de carne y hueso y números reales que lo vamos a estar planteando y viendo cómo efectivamente estos sistemas, más allá de la teoría, en la práctica pueden funcionar. Y porque en la teoría uno puede estar de acuerdo, pero después en la práctica juegan otras reglas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, es la inmediatez o la necesidad, bueno, pero yo lo quiero y me quiero dar un gustito. La clásica de ¿para qué trabajo? Exacto, ¿no? ¿para qué trabajo? Pero si al final uno usa mucho ese ¿para qué trabajo al final del día? O que claro, que uno en el presente carga de problemas a uno en el futuro, para ¿no? Entonces, después. pero por eso es importante, e insisto, reconocerse deudor si efectivamente lo soy, y la registración, el orden, saber cuánto estoy gastando, porque a veces con la conciencia que uno tenga de cuál es mi estado, esa cuestión del gustito de lo que fuera, uno lo puede mitigar o tener mucho más claro, que a veces efectivamente uno lo puede hacer, pero a veces efectivamente no lo puede hacer, y hay que entender que a veces no se puede hacer para evitar situaciones mucho peores. Vamos a ver igual tres casos, Dale. 3 casos prácticos así para adelantar, Perfecto, digamos, perfecto. que los vamos a ver en pantalla. Eso es lo que hablábamos ahora, ¿no? Es un combate con más crédito, sino Sí. con más conciencia. Hay que ser Exacto, consciente. exacto. Primer paso, ser consciente. Ser consciente de lo que decíamos, ¿no? La situación patrimonial de cada uno, que insisto, ingresos y egresos, simplemente eso, ¿no? O sea, en mi casa, por ejemplo, yo me crié viendo a mi padre que todos los meses era muy ordenado y todos los meses se sentaba y decía, bueno, los gastos fueron todo esto, los registraba, mis ingresos son estos, y eso, bueno, una vez lo aprende de chico, a veces no tiene esa cultura, pero se puede adquirir porque es un hábito, y una vez que uno lo tiene, lo hace ya automático, ¿no? Entonces eso es súper relevante. Quiero decirte que tengo el mismo recuerdo de mi madre tomando nota en los cuadernos de cada una de las tarjetas y no lo heredé. Exacto. No me pasó como a vos. Exacto. Pero bueno, vamos a seguir sobre este tema dentro de 2 semanas con casos concretos para que podamos entender, podamos aplicar en casa y podamos salir de ese círculo del que hablábamos. Ramiro Correa, economista, docente de la Universidad ORT. Ustedes lo pueden seguir en la cuenta de Instagram RamiEconomics, @RamiEconomics, para consejos como este. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Caro. Nos vemos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.